52 años, natural de Bogotá, viene de Girardot, dice que trabaja en servicios varios y consulta porque está muy hinchada. La enfermedad actual es de 2 meses de edema en cara, en manos y piernas y también disminución del volumen de la orina asociado a orina espumosa. A la revisión por sistemas, clase funcional 1/4, no síntomas respiratorios, no ha tenido viajes recientes, no pérdida de peso, no síntomas de autoinmunidad y tampoco síntomas gastrointestinales. Como antecedentes es hipertensa, con hipotiroidismo y también obesidad, tuvo una nefrectomía derecha por nefrolitiasis en 1997, alérgica al enalapril, hospitalizaciones, tuvo una por urticaria y angioedema, ahí fue cuando se documentó que era alérgica, entonces a los IECA, farmacológicos venía tomando su levotiroxina, losartán y la leucotrotiazida, y familiares tenía una madre con diabetes. Al examen físico de ingreso, entonces tenía tensión arterial de 120/75, cardíaca de 75, respiratoria de 18, saturando 92, al ambiente, peso actual de 99 kilos y el peso que tenía previo era de 87 kilos. Las mucosas están húmedas, con edema facial, sin ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos son rítmicos, no hay soplos, no hay agregados, el abdomen es blando, sin megalias y en extremidades tiene edema grado 3 en miembros inferiores con fobia y no tiene lesiones en la piel. Entonces, con este examen físico y con esos historias, con esa enfermedad actual, ¿cuáles serían entonces sus impresiones diagnósticas? Andrés. ¿Yo, doctora? Sí. Una falla cardíaca. Una falla cardíaca, ¿por qué sí? ¿Por qué piensas que es una falla cardíaca? Pues es un síndrome congestivo, ingurgitación yugular, me indicaría una insuficiencia a nivel venoso. Bueno, pero Pues, ingurgitación el yugular no edema en los tenía. miembros inferiores también. Listo, edema sí, listo. Entonces, edema de miembros inferiores, listo. Si tenía ingurgitación yugular, no. Dice que sí, ingurgitación yugular. Tenía edema facial, listo, edema como un edema generalizado prácticamente. Y también, pues, sabemos que tenía el antecedente de hipertensión arterial. ¿Alguien quiere opinar algo con respecto a ese diagnóstico de falla cardíaca? Gracias, Andrés. Camilo. Profe, pues también tiene una clase funcional NIJA de 1/4. Ajá. Entonces, Eso quiere decir eh, pues, que la persona todavía es funcional respecto a lo físico, o sea, al estado físico. No hay complicaciones con ella. ok. Otra cosa también es el IMC, tiene obesidad, ¿no? Ajá, tal vez está con obesidad, sí, pero mira que subió un montón de peso, de 84 que tenía a 99. Eso quiere decir que 87, perdón, muy seguramente todo ese peso que la paciente subió es más que todo, ups, perdón, ya. Quiere decir que ese peso que la paciente subió muy probablemente puede ser más que todo líquido, ¿no? Porque pasó de 87 a 99. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra opinión con respecto al diagnóstico de la falla cardíaca? Profe, yo también había pensado en un posible hipotiroidismo. Ajá, por el antecedente y que no estuviera controlado. O sea, tú estás pensando como un mixedema tiroideo para que explique el edema facial y toda la parte hematosa que ella tiene, podría ser por un mixedema más bien tiroideo, porque pues solamente el hipotiroidismo así solito tiene que ser muy descompensado para que tenga esas manifestaciones. Listo. Juan Felipe Acero, ¿qué piensas? Tomás. Pero estoy con lo mismo y pensaba de pronto en una afectación a nivel renal por, por el antecedente de hipertensión que tiene. De pronto la enfermedad no ha sido totalmente controlada y está teniendo una falla renal y la falla renal lo lleva a una retención de líquidos. Listo, muy bien. Bueno, entonces pensemos primero sindromáticamente, la paciente tendría, si pensamos en un grupo de un síndrome, sería un síndrome edematoso, porque dijimos que tiene lo principal que ella manifiesta es edema, que se le hincha la cara, que tiene hinchado las piernas. Esa fue básicamente la principal
causa o lo principal síntoma de su motivo de consulta. Y lo llamativo también al examen físico, pues es el edema facial, el edema en miembros inferiores, y eso digamos que es lo más llamativo del examen físico. Entonces podríamos enfocarlo como un síndrome edematoso de la paciente en estudio. Ahora, cuando tenemos un paciente con un síndrome edematoso, sabemos que las 3 causas por las cuales uno puede tener edema son ¿por qué? 1, por falla cardíaca, como ustedes lo mencionaron. 2, porque hay una hepatopatía que se disminuye la producción de albúmina, se disminuye la presión oncótica del capilar y eso hace que haya extravasación de líquido y pues entonces forma el edema. O 3, porque haya un problema a nivel renal. Esas son las principales causas, que se esté perdiendo proteínas a nivel del riñón, también se disminuye la presión oncótica del plasma y eso hace que haya extravasación entonces del líquido hacia el espacio intersticial y hay edema. Esas serían como las 3 grandes cosas que uno piensa si enfoca a un paciente como un síndrome edematoso, uno piensa en una de esas. Listo, también está el mixedema tiroideo, eso también puede dar edema, pero pues en el contexto de un paciente con hipotiroidismo que no venga muy bien controlado, que pensamos por alguna causa que no está bien controlado, así sería, pues uno podría pensar en esa. Pero la paciente viene con su suplencia de levotiroxina, esperaríamos que eso estuviera bien, pues que estuviera controlado. Entonces, cuando enfocamos el paciente así como síndrome edematoso, tenemos estas 3 como grandes causas. Una es la falla cardíaca, que fue la que ustedes me dijeron primero. La falla cardíaca, si ustedes se acuerdan cuáles son los signos según Framingham, que son los más específicos para el diagnóstico de falla cardíaca. Porque ustedes saben que hay unos que son muy sensibles, ¿sí? Tanto síntomas como signos muy sensibles, y hay otros que son muy específicos. Entonces, ¿qué nos serviría aquí a esta paciente? Pues buscarle si tiene entonces los signos que son más específicos. ¿Por qué? Porque los más sensibles, que son, por ejemplo, el edema en miembros inferiores, el deterioro de la clase funcional, la disnea, la ortopnea, esos síntomas y esos signos son muy sensibles y son poco específicos. Al ser muy sensibles, quiere decir que la falla cardíaca no es la única enfermedad que los puede presentar. Entonces, en este caso, si uno quiere estar, digamos, seguro o digamos que más con mayor certeza que eso es una falla cardíaca, yo busco si la paciente tiene alguno de los signos más específicos. Si lo tiene, fijo, es una falla cardíaca, porque esos son los más específicos para falla cardíaca. ¿Cuáles son? La ingurgitación yugular es una prueba y la otra podría ser ya, pues a modo de paraclínico, los BNPs, los péptidos, pero eso ya con laboratorios, y esos son muy buenos para confirmar si una disnea, por ejemplo, en un paciente es de origen cardíaco o si esa disnea es de otro origen. Los péptidos nos ayudan mucho en ese escenario. Pero en este caso de la paciente, bueno, de signos, el que tú mencionaste, sí, entonces el aumento de la presión venosa yugular, que se mide pues con la ingurgitación yugular, es como lo evaluamos. Ese es un signo que es muy específico. El otro signo es el reflujo hepatoyugular, que en este paciente no lo describen, pero ni siquiera tiene ingurgitación. O sea, pensaríamos que el reflujo hepatoyugular tampoco lo tiene. El otro es el S3, que tenga un soplo, un S3, que aquí describen que no tiene. Ese es el otro que es muy específico. Y el otro es el PMI, que es el desplazamiento del punto de máximo impulso. Entonces saben que se ubica normalmente en el quinto espacio intercostal a nivel pues, del espacio medio clavicular. Ahí se ubica normalmente el punto de máximo impulso. Cuando se desplaza, pues nos habla de que hay crecimiento de las cavidades, entonces es un signo muy específico de falla cardíaca. Esos son los signos más específicos que si yo encuentro alguno de esos en un paciente, yo digo, ah, bueno, fijo, este paciente tiene una falla cardíaca. En esta paciente que estamos viendo no tiene ninguno de los 4, ni la ingurgitación, ni el C3, ni el desplazamiento del PMI, tampoco tiene el reflujo hepatoyugular. Pues sí tiene algunos muy sensibles, como los edemas, pero ya sabemos que los edemas los pueden dar muchas otras cosas, como dijimos. Y llama la atención que no tiene otro muy sensible, que es que el deterioro de la clase funcional. Eso que es la disnea, también es un síntoma que es muy sensible, entonces quiere decir que la mayoría de los pacientes con falla cardíaca lo tienen, pero pues no es específico de la falla, porque también no puede tener disnea de otro origen que no sea cardíaca. Pero la paciente ni siquiera manifiesta deterioro de la clase funcional, como no sé quién mencionó, tiene una clase funcional de 1/4, o sea, no tiene aumento de la disnea ni deterioro de su clase funcional. Eso también le baja mucho peso para pensar en que esto sea una falla cardíaca, ¿listo? Porque no tiene esos síntomas que son los más comunes y tampoco tiene ninguno de los específicos, ¿listo? Entonces ese diagnóstico no nos cuadraría tanto ahí. ¿Qué otra cosa mencionaron? Solamente hablaron de la falla cardíaca, ¿no? Y lo del mixedema que les dije, bueno, podría ser, eso sí da pues un síndrome edematoso. Característicamente en la mayoría de las veces se describe que por lo general ese edema del mixedema es sin fobia, a diferencia de este, por ejemplo, creemos que tiene fobia, entonces más que todo un edema duro, como el edema que describen del mixedema. Entonces eso tampoco cuadraría mucho semiológicamente, pero pues sería una posibilidad. Y no mencionaron, bueno, alguien mencionó sí el tema renal. Entonces dijimos que dentro del grupo de causas que dan síndrome edematoso, el corazón no pareciera en ella, pues, porque no, por lo que ya hablamos. Lo otro sería el hígado, pues no tiene antecedente de hepatopatía conocida. Y lo otro que nos quedaría sería el riñón. Entonces pensar que este síndrome edematoso sea de origen renal. ¿Listo? Eso sería, digamos, como las 3 opciones. Ahora de todas esas 3, pues yo creo que estaríamos pensando más
en la etiología renal, ¿cierto? Además que si revisaron los artículos ya saben del caso de qué es. Listo. Entonces, sigamos ahora sí, cómo se hizo el enfoque. Entonces, diagnóstico de esta paciente. Entonces, se enfocó como un síndrome hematoso, siempre mejor enfocarlo sindromáticamente porque así uno puede hacer el abordaje y pensar, bueno, en cuáles son las posibles causas y a ir descartando cada uno. Entonces, aquí se sospechó, bueno, el síndrome hematoso como grupo sindromático y se sospechó de etiología renal. Entonces, se sospechó en un síndrome nefrótico, el antecedente de hipertensión arterial, su antecedente de obesidad, que ya lo conocíamos, el hipotiroidismo también, y este antecedente importante que se hizo una nefrectomía derecha, ¿se acuerdan? En el 97, y es una paciente entonces monorreina izquierda. Ahora, en cuanto a esta sospecha de síndrome nefrótico, ¿cuáles serían entonces los criterios o cómo puedo yo sospechar este síndrome en un paciente? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del síndrome nefrótico? Tendríamos que evaluarle que tenga una presencia de albuminemia menor a 2, proteinuria mayor a 3.5. ¿Qué más? Hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia, por lo general con un colesterol total más de 350, esa es otra característica del síndrome. ¿Y qué otra? Es el que tiene la paciente, pues el examen físico. Entonces serían los edemas. Esas son las 4 características del síndrome nefrótico. Entonces, edemas, hipoalbuminemia, proteinuria en rango nefrótico y la hipercolesterolemia, o sea, la hiperlipidemia. De todos esos 4, pues la hipercolesterolemia no se considera que debe estar presente para uno hacer el diagnóstico de síndrome nefrótico. Ese puede o no puede estar. Si tiene los otros 3 que mencionamos, podemos decir que sindromáticamente pues se trata de un síndrome nefrótico. Entonces aquí están las características que ustedes mencionaron. Entonces requiere una proteinuria en rango nefrótico, que se define como más de 3.5 gramos en 24 horas, la presencia de edemas, la presencia de apoalbuminemia, hay algunas referencias que ponen menor de 2, otras menor de 3, esta es como la más aceptada en la mayoría de los artículos, menor de 3, y la hipercolesterolemia, que ya sabemos que puede o no puede estar, pero igual pues no es requisito para cumplir el síndrome nefrótico. Entonces, hasta ahora de nuestra paciente, pues tenemos los edemas, y es lo que ya conocemos. Nos faltaría entonces mirar si hay proteinuria, aunque ya a la revisión por sistema dijo que la orina era espumosa. Eso nos orienta a que hay proteínas, entonces se están perdiendo por la orina, faltaría cuantificar. Nos faltaría cuantificar la albúmina y también pues el tema del perfil lipídico, ¿listo? Entonces, con esas impresiones diagnósticas, pues ya sabemos que los exámenes que vamos a pedir serán para confirmar esa sospecha del síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué se le pidió a la paciente? Entonces, primero le pedimos aquí un hemograma, que básicamente no tiene mayor alteración, la creatinina está normal, 0,9, el BUN normal, una hipocalemia leve, sodio está normal también. Y en el uroanálisis, ¿qué le llama la atención? ¿Qué ven en el uroanálisis, Nicolás? La presencia de proteínas, profe, proteinura 500 miligramos. Ajá, ¿cuál es lo normal? En una muestra aislada de orina, ¿hasta cuánto puede ser normal la proteína? Nicolás. Sí, profe, pues, pienso que 10. Normalmente aquí en una muestra aislada hasta 30 puede ser normal, 30 Ok. miligramos por decilitro. Y en 24 horas hasta 150 en una proteinuria en 24 horas. Entonces, claramente estos 500 en una muestra aislada, pues sí, están elevados. Entonces, en proteinuria, ¿qué otra cosa ven ahí? Además de las proteínas, Valentina. Doctora, ¿cuánto era en 24 horas? 150 en una proteinuria que tú recoges 24 horas la orina, hasta 150 miligramos por decilitro se puede considerar normal. ¿En qué otra alteración ven acá en el análisis, Valentina? Pues, profe, la glucosa no debería estar ausente. Exacto, entonces aquí también tenemos glucosuria. Normalmente la glucosa se filtra por el glomérulo, pero el 100% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. Entonces, ¿qué quiere decir si tenemos esa glucosa, si aparece glucosuria en los análisis? ¿Qué piensan ustedes? Que ya se me saturó el cotransportador. O sea, debo Exacto, tener esa entonces glucosa super alta. exacto, entonces que la glucosa sérica está muy alta, se está filtrando mucho y supera entonces la capacidad de reabsorción del transportador de glucosa, que es el SGT1 y el SGT2 que están en el túbulo proximal. Entonces una opción es esa, entonces que la paciente, quiere decir que esta paciente puede ser que sea diabética y tenga esa glucosa por las nubes y que por esa razón entonces sale esa glucosa en la orina. ¿O qué otra opción hay? Daño en glomérulo. ¿En qué? En el glomérulo.
En el glomérulo no tanto, porque normalmente la glucosa se filtra en el glomérulo. O sea, en un glomérulo sano la glucosa se está filtrando. Y lo que pasa es que toda la que se filtra se reabsorbe en el túbulo. Entonces, quiere decir que ¿dónde está el problema? En el túbulo, en la En recepción. el túbulo, exacto. Entonces, o el problema es eso, porque tiene una glucosa muy alta en la sangre, porque es diabética, está con hiperglicemia y se supera el umbral de transporte de la glucosa, que más o menos eso es cuando la glucosa está por encima de 180 miligramos por decilitro en la sangre, que se supera. O la otra opción es que entonces el túbulo está enfermo, el túbulo proximal, y pues la glucosa se está filtrando normalmente, pero entonces el túbulo no la está reabsorbiendo bien porque hay una tubulopatía proximal. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de Fanconi tienen ese problema, el túbulo proximal está enfermo y no se reabsorbe nada de lo que normalmente se reabsorbe ahí, que es casi que todo se reabsorbe en el túbulo proximal. Entonces era la otra opción de por qué aparece glucosuria en un uroanálisis. Entonces esta paciente habrá que mirar si es diabética, si no es diabética, pues entonces será que hay una tubulopatía proximal. Esa tubulopatía proximal, bueno, una es el Fanconi, pero también, por ejemplo, en pacientes que tienen una proteinuria importante, como por ejemplo ella, ahorita vamos a cuantificarla cuánta edad tiene, pero si se están perdiendo muchas proteínas, se están filtrando por el glomérulo, esas proteínas masivas que están pasando por los túbulos generan como una alteración funcional del túbulo proximal y se afecta entonces la absorción de las otras cosas. No quiere decir necesariamente que el túbulo esté enfermo, sino por la proteinuria masiva se disminuye entonces la capacidad del túbulo para absorber las otras cosas. Listo, muy bien. ¿Y qué otra cosa vemos aquí? Que hay presencia entonces de sangre, de 5 a 10 células hay hematuria. Lo normal, depende también de donde ustedes revisen, pero por lo general es hasta 5, hay unos que son más estrictos hasta 3, pero ya pues 10 células, 10 hematíes, eso sí es anormal. Entonces este examen de orina nos muestra la proteinuria, la glucosuria y la hematuria. ¿Listo? ¿Qué más vemos? Bueno, también vemos piuria, leucos 10 por campo, esto no es normal tampoco, lo normal también sería como hasta 3, máximo 5. Los cilindros hialinos, pues eso no orienta mucho porque desaparecen muchas cosas cuando uno hace ejercicio intenso, paciente deshidratado, o sea, en estados normales también pueden aparecer estos cilindros, entonces tampoco es que oriente. Pero estas tres cositas, pues sí, nos van a servir mucho para enfocar el cuadro de la paciente. Listo. Entonces ya dijimos, bueno, tiene los edemas del componente del nefrótico, el otro, aquí tiene una proteinuria que es significativa para una muestra aislada, tendré yo entonces que hacer la recolección de 24 para ver si tiene el criterio ese y pedir el otro que nos falta, que es la albúmina y el perfil lipídico. Entonces a esta paciente se le pidió entonces el resto, la albúmina, tienen que estar menor de 3 en 0.9, o sea, tiene este otro criterio del síndrome nefrótico, y se le hizo inicialmente una relación proteinuria-creatinuria para evaluar, pues digamos, cuánto sería la proteinuria que esa paciente tendría en 24 horas. Entonces miren que esta relación proteinuria-creatinuria le da de 21. ¿Esto qué quiere decir? Que cuántos gramos de proteína tendría en 24 horas. María. Juan Sebastián Muñoz o Juan Felipe Acero. Jorge Andrés López. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Que esta relación PC de 21, ¿qué significaría que cuánta proteinuria tendría en 24 horas? Pues porque yo quiero saber si tiene una proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Para ver si cumple todos los criterios la paciente del síndrome nefrótico y luego ya hacer el enfoque y pensar en cuál es la causa. Entonces dijimos que la albuminemia ya la tiene y la proteinuria estamos evaluando, se le pidió esta relación PC que da de 21. Entonces, ¿cuánto es la proteinuria que tiene en 24 horas? Angie. Profe, la verdad, creo que no sabría cómo sacar la relación, o sea, a partir de esta relación no sabría cómo sacar la proteinuria en 24 horas. O sea, yo tenía entendido que si esta me sale alterado, mando la proteína en 24 horas, pero no sabía que se podía hacer a partir de este resultado.
Sí, entonces tienes en parte razón de lo que dijiste. Normalmente esta relación PC nosotros la utilizamos porque, bueno, es más fácil que en pruebas recoger todas las 24 horas la orina del paciente. Obviamente esto no es tan exacto, pero sí nos da un aproximado, o sea, sí puede equipararse como más o menos cuando esta relación PC te da 3 o cuando es de 3 y menos de 3, sí, sí existe una buena correlación entre esta relación PC y la proteinúria en 24 horas. Cuando ya esa relación PC es por encima de 3, 4, pues ya ahí sí la correlación con la proteinúria en 24 horas se pierde y ya no es como tan exacta. Pero entonces básicamente esta relación PC lo que nos dice es si te da una relación PC de 2, por ejemplo, eso quiere decir que en 24 horas la paciente tendrá 2 gramos. Pues obviamente es como un aproximado, se hace una extrapolación, no va a ser fijo los dos, pero digamos que uno le da una idea de que así, bueno, son 2 gramos, no esperaría yo que me diera una proteinúria en rango nefrótico, pero por ejemplo si esta relación PC me da 10, eso quiere decir que en 24 horas tiene 10 gramos, pues diría eso, porque ya sabemos que ya cuando pasa por encima de 3 la relación no se correlaciona tan bien con la proteinúria en 24 horas y no lo podemos decir, pero si me da 10 quiere decir que fijo, pues esa proteinuria va a ser en rango nefrótico. Entonces aquí esta relación PC de 21 es como si yo dijera que tiene 21 gramos de proteína en 24 horas. Sabemos que la correlación por encima de 3 cuando dan estos números tan altos no es tan exacta, pero pues fijo la proteinuria en 24 horas me va en rango nefrótico. Y yo sí pues tengo indicación, como tú dices, de recolectarla, porque con esto pues es un aproximado, me dice si la proteinuria está muy alta, como 21 gramos por ejemplo, pero no es el valor exacto. Simplemente me permite como hacer una aproximación y cuando me sale así alterada yo digo, no, pues ahí sí me toca recoger la orina en 24 horas. Si por ejemplo esta relación me saliera de 0.150, eso sería lo normal, que serían 150 miligramos por decilitro en 24 horas. Entonces quiere decir que yo no tendría que ponerme a recoger las 24 horas la orina del paciente. Entonces para eso nos sirve esta relación PC porque se toma en una muestra aislada, es fácil, entonces en una sola muestra de orina le midimos la proteinuria y le cuantificamos la creatinuria, hacemos la relación y pues ya, con eso podemos hacer un abordaje inicial rápido y pues así saber a quiénes le pedimos la proteinúria en 24. Entonces con esta relación PC de 21, yo ya digo fijo, esta paciente cuando la recoja la orina en 24 horas va a tener una proteinúria en rango nefrótico, que sería el otro criterio del síndrome nefrótico. Entonces hasta ahora ya tendría todos, pues la hipoalbuminemia, los edemas y la proteinuria. Faltaría la hiperlipemia, pero ya sabemos que no es requisito, pero igual miren aquí se lo tomamos y tiene un colesterol total de 645, que es lo esperado, por lo general tiene más de 350 el colesterol total de esos pacientes. También tiene hipertrigliceridemia la paciente, entonces este no es necesario que lo cumpla, pero la paciente lo tiene, entonces tiene los 4 elementos del síndrome nefrótico. Entonces ya dijimos, listo, nuestra sospecha diagnóstica sindromática la tiene, entonces la paciente tiene un síndrome nefrótico, y ahora hay que mirar, después de que ya tenemos el diagnóstico de síndrome nefrótico, pues cuál será entonces la causa, o cuáles son las causas del síndrome nefrótico y cuál será el que tiene nuestra paciente, ¿listo? Le hicieron a la paciente una ecografía renal, en donde muestra pues la ausencia del riñón derecho que ya sabíamos, el riñón izquierdo tiene tamaño, forma y contornos normales, no hay lesiones focales, la diferenciación corticomedular está normal, y aquí están los tamaños del riñoncito, con un espesor de parénquima bueno también. Listo. Entonces, en esta paciente, tenemos, bueno, ¿cómo podemos hacer el abordaje? Ya sabemos que la paciente tiene una proteinuria y ya dijimos que con esa relación PC es una proteinuria muy seguramente en rango nefrótico. Entonces, cuando yo tengo un paciente con proteinuria, que yo puedo también hacer el enfoque de esta proteinuria y empezar a buscar si esa proteinuria que tiene el paciente es de origen glomerular, que si es de origen glomerular, ya estaríamos hablando entonces de un verdadero síndrome nefrótico, porque en el síndrome nefrótico, pues la proteinuria viene por alteración del glomérulo, ¿sí? Por enfermedad glomerular. Entonces, si es de origen glomerular o si esa proteinuria es de origen intersticial, por una enfermedad intersticial, por ejemplo, tuburonefritis intersticial, también me puede dar proteinuria, o si esa proteinuria es por enfermedad de los vasos, sobre todo por trombosis venosa renal. Cuando hay trombosis de la vena renal, también se puede presentar proteinuria en el uroanálisis, podemos encontrar esos hallazgos. Entonces, a mí me gustaría saber, otra forma de enfocar a la paciente sería entonces estudiando esa proteinuria pensando de qué origen es, porque si ya sé que es del glomérulo, pues yo ya me enfoco ahora sí, fijo en cuáles son las causas, digamos, de enfermedad glomerular en esta paciente. Pero pues hay que pensar si es del intersticio, o si es del túbulo, o si es por un problema de los vasos renales, porque hay una trombosis de la vena renal, que eso causa proteinuria, ¿listo? Entonces en esta paciente estaríamos aquí todavía pensando de dónde viene esa proteinuria. Entonces podemos pensar que, por ejemplo, la proteinuria tubular, si conocemos un poquito semiológicamente, la proteinuria que viene de los túbulos es una proteinuria que por lo general nunca está en rango nefrótico, o sea, por lo general es menor de 2 gramos en 24 horas. Es una proteinuria no nefrótica distinta a la que la paciente tiene.
Y también la proteinuria que ocurre aquí, como es de origen tubular, lo que más esperamos que se encuentre son proteínas como por ejemplo la beta 2 o la alfa 1 microglobulina y no tanto la albúmina, porque aquí el problema es en los túbulos y no en el glomérulo, ¿sí? Entonces en una proteinuria tubular esperaríamos proteínas de menor peso molecular como esas que les mencioné y esperaríamos una proteinuria que no fuera masiva, o sea que no fuera nefrótica, sino más o menos menor de 2 gramos en 24 horas. Entonces esto no nos cuadraría con la paciente porque ella tiene pues una proteinuria que es en rango nefrótico, además tiene hipoalbuminemia, o sea que quiere decir que se está perdiendo la albúmina, eso no cuadra para este tipo de proteinuria de origen tubular, ¿listo? La otra es la proteinuria por enfermedad intersticial, es del parénquima renal. Esta proteinuria también por lo general no es en rango nefrótico, entonces es una proteinuria menor de 3 gramos en 24 horas, y en el sedimento, por ejemplo, es muy común que encontremos eosinófilos aumentados, leucocitos, y rara vez se encuentra hematuria en esta proteinuria de origen intersticial. Entonces en ella también por el rango de la proteinuria no nos cuadraría. Y por último hay que descartar algo vascular, o sea que la paciente no tenga una trombosis de la vena renal. Entonces por esa razón a la paciente pues se le hizo un Doppler. Aquí está un eco de vasos renales para buscar si tenía trombosis de la vena renal y descartar entonces que esta proteinuria fuera de origen vascular por trombosis. El eco de vasos renales fue negativo para la trombosis de la vena renal. Y el uroanálisis que ya hemos visto, entonces nos muestra que tenía la glucosuria que ya sabíamos, miren que tiene en el sedimento leucocitos, tiene hematuria, que esto no cuadra mucho para la proteinuria de origen intersticial, y definitivamente pues con eso nos quedamos, al haber ya descartado digamos las otras, con que esta proteinuria pues es de origen glomerular, que esa proteinuria de origen glomerular por lo general sí es masiva, o sea es en rango nefrótico o es más de 3 gramos, y se acompaña de alteraciones del sedimento, como por ejemplo la piuria y la hematuria. ¿Por qué? Pues porque los eritrocitos vienen de allá arriba, se filtran en el glomérulo y aparecen en el uroanálisis. Entonces, esos hallazgos nos hacen pensar, cuando veo esos hallazgos concomitantes, de que la proteinuria de esta paciente es de origen glomerular. ¿Listo? Listo. Aquí les traje unas pistas también sobre la proteinuria de origen glomerular. Entonces, por ejemplo, cuando tengo una proteinuria mayor a 1 gramo al día, lo que les di, las proteinurias masivas o mayores, por lo general vienen del glomérulo, porque la de los túbulos o el intersticio son en menor cantidad. Hay cilindros eritrocitarios, es común que hayan esos cilindros, porque pues los eritrocitos nuevamente se filtran en el glomérulo y cuando pasan por el túbulo, pues adquieren la forma del túbulo y se forman esos cilindros. Entonces la presencia de cilindros también eritrocitarios sugiere una proteinuria de origen glomerular. La presencia de glóbulos dismórficos mayor al 80% también, porque obviamente esos eritrocitos cuando pasan por el glomérulo cambian su forma, entonces se convierten o quedan dismórficos porque tienen que aplastarse para pasar y filtrarse a través de la barrera de filtración del glomérulo. Entonces por eso quedan dismórficos. Entonces uno podría hacerle también un estudio de la morfología de esos eritrocitos en el uroanálisis de la paciente para evaluar la morfología. Si son eumórficos, eso sugiere que la hematuria pues es más baja. Y en cambio si son dismórficos, sí sugiere que es una hematuria que está viniendo del glomérulo. ¿Listo? La presencia de acantocitos también mayor al 5% también sugiere proteinuria de origen glomerular y pues que haya claramente un deterioro de la tasa de filtración glomerular, que lo miramos pues con la elevación de los asuados. En esta paciente no tenía eso, ella tenía la creatinina, pues estaba normal. Entonces no tiene este deterioro de la tasa de filtración, pero pues sí tiene alguna de las otras pistas que nos sugieren la proteinuria de ella, que es de origen glomerular. ¿Listo? Listo, bueno, entonces ya dijimos que esta paciente, listo, tiene una enfermedad glomerular porque dijimos que la proteinuria viene del glomérulo. Entonces, en un paciente con enfermedad glomerular, ¿cuáles son los síndromes de presentación de la enfermedad glomerular? Si alcanzaron a leer el artículo. Ana. Camilo. Doctora, no sé cuáles artículos nos dice, que yo no tengo los artículos. ¿No les llegaron? Yo se los mandé a Vanessa. ¿No? ¿Nadie los alcanzó a revisar? Isabela Ortiz. Profe, pues yo tampoco los tengo, la verdad. ¿Y se acuerdan entonces de lo que han visto alguna vez, de cuáles son los síndromes? ¿Glomerulonefritis podría ser? Ajá, esa es una, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Sí, qué más? Otro síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es otra, ¿sí? ¿Qué más? El síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es otro de los síndromes de presentación de un paciente con enfermedad glomerular. Listo, hasta ahí mencionaron los principales. Bueno, entonces en un paciente con enfermedad glomerular, los síndromes con los cuales se puede presentar un paciente con enfermedad glomerular son esos que ustedes dijeron.
Entonces ese paciente se puede presentar con un síndrome nefrótico o se puede presentar con un síndrome nefrítico o se puede presentar con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es lo que ustedes dijeron, o se puede presentar simplemente como una proteinuria sintomática o como una hematuria sintomática. Estos son los principales síndromes de presentación de un paciente que tenga enfermedad glomerular. Entonces, en esta paciente que ya dijimos que tiene enfermedad glomerular, ¿cuál fue el síndrome con el que ya se presentó? Ya lo clasificamos o ya la englobamos aquí en este síndrome nefrótico, en ese artículo que está aquí abajito y que también se los mandé. Ahí ven las características de cada uno de estos, pero ya dijimos que la paciente la enfocamos en este síndrome porque cumple todos los 4 criterios que hacen parte del síndrome nefrótico. ¿Listo? Entonces la paciente está aquí en este grupo. Muy bien, entonces hablemos un poquito del síndrome nefrótico. La incidencia en adultos es de 3 por 100.000 personas. El síndrome nefrótico en los adultos, entonces el 90% de las veces es idiopático y un 10% es secundario algo. Entonces, de la mayoría de las veces que es idiopático, ¿cuáles son las principales causas entonces de síndrome nefrótico? Pues ya sabemos que es idiopático y cuáles son esas. Glomerulonefritis pseudomembranosa. Nefropatía membranosa. ¿Qué otro? Entonces, sí, nefropatía membranosa. ¿Qué otra? Por la hipertensión, ¿no? Eso sería dentro de las secundarias, pero entonces en las idiopáticas. Doctora, glomerulonefritis proliferativa. Ajá, ¿qué más? Y pues que hay 2 proliferativas, una endocapilar y la extracapilar. Listo. Pero entonces el nombre de esas es, o el paciente tiene el idiopático, que es la mayoría, que es el 90% de los pacientes con síndrome nefrótico, es de causa idiopática y puede ser por una nefropatía membranosa, que es una de las que mencionaron. Este es más común en blancos y es responsable del 30 al 35% de los síndromes nefróticos. La otra es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta es la otra causa del síndrome nefrótico idiopático y esta es más común en negros. Entonces es la principal causa del síndrome nefrótico, pero en la población negra, mientras que esta membranosa es en los blancos. Y la última es la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos corresponde al 15% de todas las causas de síndrome nefrótico en el adulto. ¿Por qué? Porque esta es más común en los niños, en la población pediátrica, así que esta es la principal causa de síndrome nefrótico, la enfermedad de cambios mínimos. Mientras que estas otras dos serían más en la población adulta, la membranosa o la glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Listo? Y de las causas secundarias, bueno, también está la nefropatía por IgA, un 15%. Tampoco es muy frecuente, las más frecuentes son estas 3. Listo. Y en cuanto a secundario, que es el 10%, entonces el 10% de los síndromes nefróticos del adulto son de causa secundaria, pues alguna condición médica que ahorita vamos a ver, entre estas las que ustedes mencionaron de la presión. Entonces, ¿cómo se hace el abordaje del paciente con síndrome nefrótico? Primero, ya sabemos que hay que establecer el diagnóstico sindromático, entonces ver si el paciente cumple con los criterios entonces del síndrome nefrótico, que eso ya sabemos cómo hacer el abordaje, y ya sabemos las manifestaciones clínicas, entonces el paciente tiene edema principalmente, entonces edema en todos lados, periorbital, edema en extremidades, edema genitales, ascitis, pues un síndrome edematoso generalizado. Ya sabemos que se puede tener unas manifestaciones secundarias pues a ese edema y a esa hipoaluminemia como cansancio, digamos que síntomas así generales. También puede tener disnea, pero en este caso por efusión pleural, o sea, por desame pleural, básicamente por la disminución de la albúmina que disminuye la presión capilar, la presión oncótica, perdón, del capilar, y pues así se genera entonces la extravasación. Y aquí tenemos los criterios diagnósticos que ya los mencionamos, entonces la proteinuria masiva, más de 3,5, miren que hay algunos que dicen más de 3, pero por lo general más de 3,5 gramos en 24 horas, la hipoalbuminemia, aquí en este está menor de 2,5, pero también saben que hay otros que están menor de 3 o menor de 2. Y la evidencia de edema y la epidemia, que ya sabemos que no es necesario para el diagnóstico, pero con frecuencia se observa y la paciente tenía ese colesterol más de 350. Entonces ya sabemos que la paciente, listo, tiene el diagnóstico y cumple los criterios de síndrome nefrótico. ¿Cuál es el segundo paso después de hacer el diagnóstico sindromático? Entonces tratamos de hacer una correlación con la clínica del paciente y pensar en cuál sería el hallazgo en la patología. Si le tomamos una biopsia de ese riñón, pues cuál sería, qué es lo que yo voy a encontrar. ¿Será que voy a encontrar una nefropatía membranosa, o voy a encontrar una focal y segmentaria, o voy a encontrar una enfermedad de cambios mínimos, por ejemplo, que son las 3 principales causas de síndrome nefrótico en el adulto? Ya sabemos que el 90% es idiopático, o sea, el 90% será alguna de esas 3. Entonces yo trato de establecer esa correlación entre la clínica, porque muchas pistas clínicas me orientan de pronto cuál de esas 3 causas sería el que tiene la paciente. Entonces, ¿cómo la hacemos? Entonces recordamos que el síndrome nefrótico, decimos que puede ser primario, que es la mayoría de las veces, el 90%, y las 3 principales son estas, primario o idiopático. Entonces son la focal y segmentaria, la membranosa o la enfermedad de cambios mínimos.
y un 10% restante puede ser secundario. Entonces, ¿secundario a qué? A muchas cosas. Entre esas, ustedes mencionaron una de la presión, pero miren que puede ser secundario. Recuerden siempre pensar en grupos, porque es más fácil. Entonces, por ejemplo, enfermedades infecciosas, y ahí pensamos, enfermedades infiltrativas, ahí pensamos cuáles. Entonces, por ejemplo, enfermedades infiltrativas, la diabetes. Entonces, por ejemplo, la paciente, nosotros sospechamos tal vez que pueda tener diabetes por la glucosuria, tiene un antecedente familiar también de diabetes en la madre. Entonces, la diabetes es una enfermedad infiltrativa que puede ocasionar un síndrome nefrótico pues, secundario. De las autoinmunes, lupus, Sjögren y AR, pues en la paciente dice claramente que no hay síntomas de autoinmunidad, tampoco hay dolor articular, no hay síntomas secos, entonces digamos que este grupo no pensaríamos. En cuanto a las infecciosas, hepatitis B y C, también VIH y malaria, que pues también sería bueno entonces pedirle a la paciente. Ahorita vamos a ver que se le pidieron estos exámenes también para descartar pues esa etiología. Y de medicamentos, aquí hay varios medicamentos listados que pueden causar un síndrome nefrótico, principalmente o que conozcamos los AINES, y ECA, el metimazol, por ejemplo, que se usan en pacientes con hipertiroidismo, como lo vimos en una clase. Y neoplasias, entonces hay neoplasias sólidas, como el CA de mama, el gástrico, el broncogénico, también las neoplasias hematológicas, principalmente estas, mieloma múltiple y el linfoma de Hodgkin, pueden ocasionar, entonces son las neoplasias que más se asocian con un síndrome nefrótico de forma pues secundaria. Entonces, digamos que en un paciente uno busca descartar si ese síndrome nefrótico pues es secundario a alguna de estas, o sea, las más comunes, obviamente, diabetes le pedimos, si no tiene síntomas de autoinmunidad, pues no lo vamos a poner a pedirle cosas para lupus y AR, pero infecciosa le podemos pedir VIH, hepatitis B y C, por ejemplo, y también según el grupo etario, y pues si es mujer o hombre, pensamos, bueno, si es un CA de mama, si tiene pues hallazgos al examen físico, o si tiene síntomas gastrointestinales, y entonces pensar si es un CA gástrico, si uno busca, básicamente teniendo en la mente estas causas secundarias, si la paciente tiene alguna de esas que estén explicando este síndrome nefrótico. Entonces a esta paciente le pedimos hemoglobina glicosilada, miren que está 5,7, ya casi que normal, pues o prediabetes, si somos estrictos, pero entonces no está en rango de diabetes, quiere decir que esa glucosuria no será entonces porque tiene una hiperglicemia no controlada, sino se da por otra cosa. Le pedimos TSH porque alguien también mencionó por ahí, está en 10, pues está un poquito alta, pero pues tampoco está en una TSH como para pensar en un estado mixematoso o algo así. Le pedimos también hepatitis B, hepatitis C y VIH, dentro del grupo de las infecciosas, y de eso, todo eso fue negativo. Entonces quiere decir que dentro de las causas secundarias de síndrome nefrótico, pues casi que hemos descartado las principales. Ya sabemos que autoinmune pues no tenía síntomas, entonces no vamos a estar pidiendo cosas al azar, salvo que digamos no encontráramos algo más, ahí sí uno empieza a profundizar. Y de neoplasias, pues seguro lo que hagamos al examen físico y la revisión por sistemas, también pues sería bueno obviamente estudiar, pero digamos que inicialmente se le pidió esto y hasta ahora pues no tenemos ninguna de esas, ¿listo? Doctora, Listo, entonces, ¿dime? una pregunta, disculpa, es que con todos los pues, tipos de causas que nos estás mostrando el síndrome nefrótico me surge la curiosidad porque esas son pues clasificaciones de glomerulonefritis. Pero entonces yo quisiera saber si estas también pueden presentarse como un síndrome nefrítico o si van a ser exclusivas para el nefrótico como tal o pues cómo es ahí el cuadro, porque digamos que la glomerulonefritis, hasta donde yo tenía entendido, podía como variar en presentación. Sí, o sea, cuando tú me dices glomerulonefritis, imagino que me hablas de enfermedad glomerular, ¿sí? Porque ya dijimos que la enfermedad glomerular se puede presentar también, por ejemplo, como un síndrome nefrítico, pero ese característicamente eleva la presión arterial, por ejemplo, y hay elevación de azoados, que la paciente no tiene. Entonces, digamos que, y el síndrome nefrítico tiene también bastante hematuria en el uroanálisis. Entonces, son como las cosas que lo diferencian y casi que no hay edema. Entonces, por ejemplo, la paciente, pues clínicamente no cuadra mucho para el nefrítico por esa razón, porque no tiene elevación de azoados, tampoco hay elevación de la presión arterial, pues llegó normal, digamos, ella es hipertensa, pero no llegó como en una crisis hipertensiva. Y hay edemas. Y en el nefrítico casi que es raro que el paciente con nefrítico tenga edemas. A veces los pacientes se presentan con un nefrótico nefrítico, bueno, cuando tienen como mezcla de los dos síndromes. Pero uno casi siempre lo trata de enfocar porque cuando tú enfocas el síndrome que tiene, ahí hay unas causas distintas. Pues digamos que unas en las que más uno piensa. Por ejemplo, la otra forma de manifestación de la enfermedad glomerular es una rápidamente progresiva. Ese es el síndrome y el síndrome clínico. Entonces uno lo diagnostica cuando el paciente tiene una elevación rápida y progresiva de los azoados, entonces que por ejemplo que en menos de 2 meses duplicó la creatinina, eso es una rápida progresión, o que por ejemplo el paciente debutó con una creatinina mayor de 4, ¿sí? Eso me habla entonces de una rápida progresión de la enfermedad glomerular y uno lo clasifica sindromáticamente ahí como una rápidamente progresiva. Y ahora yo voy a buscar las causas. Por ejemplo, la rápidamente progresiva
las causas uno las puede pensar o las puede agrupar también como unas causas que consumen complemento y otras que no consumen complemento. Entonces, de las rápidamente progresivas típicamente está la postestreptocóxica, o sea, la glomerulonefritis postestreptocóxica, me causa una rápidamente progresiva, el lupus, por ejemplo, las membranoproliferativas también son causas rápidamente progresivas, las crioglobulinemias también me causan unas rápidamente progresivas. Entonces, según el diagnóstico sindromático que tú le hagas, tú puedes pensar mejor en cuáles serían los posibles diagnósticos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo en esta paciente, si yo pensaría en lupus, pues bueno, el lupus ya te dije por lo general, o no por lo general, pero es una causa de rápidamente progresiva. Entonces, si a la paciente llegara con ese síndrome, pues yo ya obviamente sí me esforzaría más, o de pronto empezaría a buscar más si hay algo de lupus, le pediría crioglobulinemias, porque eso también se asocia con la rápidamente progresiva, ¿sí? Entonces, hacer el enfoque sindromático te sirve porque hay unas causas que se asocian más con una cosa que con otra, ¿sí? No sé si esa es la pregunta. Sí, Doc, es que lo que sucede es justamente lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo, pues en lo que hemos visto en rotación, nos explicaban que la lúpica, por ejemplo, puede presentarse tanto nefrítica como nefrótica. Sí, exacto, mira, aquí está. O sea, aquí está que el Ajá. nefrótico está lupus, pero también ella me puede dar un nefrítico, y el nefrítico puede progresar a una rápidamente progresiva. Entonces, casi que todas las de rápidamente progresivas son las mismas causas del nefrítico, porque el nefrítico podría progresar a una rápidamente progresiva. Entonces, son como, digamos, comparten muchas causas. Entonces, ahí está el lupus, están las crioglobulinas, están las membranoproliferativas, están también las vasculitis, ¿sí? También causan nefrítico y rápidamente progresiva. Raramente, mira que aquí no hay vasculitis en el grupo de nefrótico, porque por lo general las vasculitis se manifiestan como un síndrome nefrítico o una rápidamente progresiva. Entonces, nos sirve hacer el enfoque sindromático para tú pensar cuáles son las causas que más se asocian con esos síndromes. Entonces, en este caso, pues son estas, pero no quiere decir que son exclusivas, porque, por ejemplo, estos virus de hepatitis B y C también se pueden asociar con nefrítico, también pueden ocasionar un síndrome nefrítico, por ejemplo. Entonces, no son exclusivas, pero sí hay unas que son más comunes en un síndrome que en otro. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, entonces a la paciente le estudiamos esto, listo. Bueno, y lo otro que yo les dije que había que hacer era, ya dijimos que de las secundarias que estábamos pensando en ella, bueno, le descartamos las principales con estos exámenes que le pedimos. Entonces, tal vez la paciente lo que tendrá será una primaria, ya sabemos que igual es lo más común también, pero pues dentro de estas primarias, el hallazgo, o esto que yo digo aquí, focal segmentaria, membranosa, enfermedad de cambios mínimos, es el hallazgo en la patología, es lo que yo esperaría encontrar en la patología, ¿no? Entonces yo puedo hacer una correlación clínica, que es lo que yo les dije, según las características del paciente, y pensar si lo que tiene es una focal segmentaria o una membranosa o una enfermedad de cambios mínimos. También, ¿por qué nos sirve hacer esa correlación? Porque ahorita van a ver que estas en general son las causas secundarias de un síndrome nefrótico, pero también hay unas que se asocian más con un subtipo de presentación. Entonces, por ejemplo, van a ver ustedes que las neoplasias sólidas, por ejemplo, se asocian sobre todo con nefropatía membranosa, ¿sí? Mientras que las hematológicas se asocian más con este hallazgo en la patología de enfermedad de cambios mínimos. Entonces, digamos que aquí ustedes tienen los grupos como principales de las causas de síndrome nefrótico, pero si somos ya más específicos y podemos determinar cuál tendría ella de estos tres, también podemos saber cuál sería la causa, ¿listo? Entonces pensemos ahora, vamos a hablar de las características de cada uno de esos tres grupos. Está la focal segmentaria. Entonces la focal segmentaria puede ser primaria o idiopática en la mayoría de los casos y puede ser secundaria en un 40% o familiar. Entonces pensemos, primaria sería la principal causa de síndrome nefrótico, ya dijimos que es en afroamericanos, entonces los pacientes de raza negra, esta es la principal causa de síndrome nefrótico, una focal segmentaria. Típicamente la primaria es en pacientes jóvenes de 30 a 40 años. Entonces, en nuestra paciente, pues si pensamos que tiene esto, pues tal vez que no sería primaria, porque miren que el grupo etario de 30 a 40 ya tiene 51. Es más común en hombres que en mujeres. Usualmente en pacientes que no tienen historia clínica previa de nefropatía, el 70% cursan con un síndrome nefrótico, como la paciente con una proteinuria menor de 10 en 24 horas. El 50% hacen hipertensión y hematuria. Entonces, en esta, de las tres causas de síndrome nefrótico, esta es la más común en donde se puede presentar hipertensión. En las otras casi no. Y también es la que más tiene compromiso de la función renal, o sea que eleva SOA. 30% hacen insuficiencia renal, que ya sabemos que no es lo más común del nefrótico, porque eso es más en el nefrítico. Pero pues como siempre hay sus excepciones, dentro del nefrótico, esta es la que puede causar más elevación de SOA. Hay alta recurrencia en el post-trasplante y sin tratamiento tiene un mal pronóstico porque miren que a 6 años el 50% van a ser enfermedad estadio terminal, o sea que requieren diálisis.
En la patología, entonces, ¿por qué se llama así focal segmentario? Que es el hallazgo patológico, lo que vamos a tener ahí es fusión de podocitos, ¿listo? Entonces, en los podocitos están fusionados en la patología, ese es el hallazgo característico de esta focal segmentaria primaria. Entonces, la secundaria se presenta a cualquier edad, entonces, por ejemplo, si en la paciente estamos pensando que es una secundaria, una focal segmentaria secundaria podría ser, porque ya no está en este grupo, tiene 51, por lo general se asocia con ¿qué? Con estas patologías, que hay aumento en la presión intraglomerular, por ejemplo, en pacientes con obesidad o también en pacientes con estados post-nefrectomía. Y también se asocia entonces con estas infecciosas específicamente, de las que vimos del grupo anterior, específicamente se asocia más con VIH, por ejemplo. De las metabólicas se asocia con diabetes, de las hematológicas con anemia de células falciformes y con el carcinoma renal de células claras. Esa es la que más se asocia a esa focal segmentaria. Y en la histología que vamos a tener hipertrofia glomerular compensatoria, porque mire que es en patologías que aumentan la presión intraglomerular, por eso es hipertrofia, y la fusión de los podocitos, que ya sabíamos, fusión incompleta. Ese es el hallazgo patológico de una focal segmentaria cuando es secundaria. Entonces, en la paciente, clínicamente, con los datos que tenemos, podemos pensar, bueno, si ella cumpliría, si les parece que puede tener esta como causa o no. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que puede ser o no? Sí, profe. Entonces podría ser una focal segmentaria secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque miren que ella tiene obesidad y también tiene una cosa muy importante que es el estado post-nefrectomía. Y estas son patologías o digamos que condiciones clínicas que se han asociado con una focal segmentaria secundaria. Entonces podríamos pensar que puede ser el diagnóstico de ella. Listo. Y esta es una focal segmentaria familiar, que sobre todo hay mutaciones aquí en estas proteínas como la alfactorina 4. Pero bueno, no digamos que no tenemos que enfocarnos ahora. La otra es la nefropatía membranosa. Entonces, la nefropatía membranosa es primaria en el 80% y secundaria en el 20%. Entonces, ya dijimos que esta es la principal causa, pero en de raza blanca. Es más común en hombres que en mujeres, también la misma edad de presentación, la primaria o idiopática entre los 30 y 40 años. El 90% tiene una proteinuria mayor de 10 gramos en 24 horas, 30% es en hematuria, y miren que por lo general en esta no hay ni hipertensión ni tampoco compromiso de la tasa de filtración glomerular, a la diferencia de la anterior. Entonces la paciente, digamos que esto nos pintaría porque ya no tiene esas dos cosas. ¿Y qué hay en la patología? En la patología vemos, a diferencia de la anterior, por ejemplo, que hay depósitos de complemento de la fracción C3 y también de IgG. ¿Eso qué nos habla? Si hay depósitos ahí de complemento y de inmunoglobulina G a nivel subepitelial, pues nos habla de que hay activación del sistema inmune. Entonces, en esta se ha asociado sobre todo por eso con activación del sistema inmune y que por eso se ven esos depósitos ahí de C3. Y bueno, este anticuerpo antifolipasa 2 que está ahí presente en la membrana de estos pacientes, pues en la membrana del glomérulo, es un marcador de la enfermedad, pero eso tampoco tienen que saberlo. La secundaria, entonces es en el 20%, y miren que se ven pacientes de esta edad, 50, 60 años, como nuestra paciente. Y si se sospechamos en esta, sobre todo lo que más se asocia con nefropatía membranosa son las etiologías neoplásicas. ¿Y cuáles? Las sólidas que yo les mencioné. Entonces las neoplasias sólidas, como sea de mama, broncogénico, gástrico, renal, se asocian con una nefropatía membranosa. Son causas de nefropatía membranosa secundaria. Miren que aquí sí está el grupo de las autoinmunes, porque aquí hay activación y vemos que hay depósitos de complemento IgG, entonces seguramente hay una etiología inmune. Entonces también acá las causas autoinmunes que mencionamos, como lupus, AR y Sjögren, se podrían dar entonces un síndrome nefrótico, pero el hallazgo histológico sería de una nefropatía membranosa y pues sería secundaria a esa enfermedad. De las infecciosas, aquí están las hepatitis y sífilis, que se asocian más con membranosa, mientras que el VIH dijimos que era más con la focal segmentaria, por ejemplo. Entonces, nuestra paciente, digamos que si pensamos que tiene esta, pues sería secundaria, y ahí que nos tocaría descartar, pues principalmente por la edad de la paciente, que no tuviera una neoplasia, pues cuál sería en ella, pues de mama, porque es mujer, entonces descartarle ese, por ejemplo, y pues las infecciones por hepatotropos que se le pidió, ya sabemos que autoinmune no tenía nada. Sin embargo, pues que lo que más nos cuadra así con la clínica de la paciente y por su antecedente de nefrectomía y obesidad, pues sería que tuviera una focal segmentaria, ¿sí? Digamos que haciendo la correlación. Y que vamos a encontrar en la patología de estos pacientes con membranosa secundaria. Entonces aquí tenemos los depósitos que ya vimos de IgG y de C3 en inmunofluorescencia, y la membrana basal está un poco engrosada. Entonces también es distinto a lo que vimos en la focal segmentaria. Y la última, es un momentito.
Listo. Y la última, entonces, que es la enfermedad de cambios mínimos, dijimos que esta por lo general es más en niños, entonces por eso es la última causa de síndrome nefrótico en el adulto, la tercera. Hay una proteinuria, digamos que es la mayor proteinuria, se ve aquí hasta 20 gramos, no hay hipertensión, tampoco hay elevación de azoados, el seguimiento es normal y pues tienen un buen pronóstico. En general esta es la de mejor pronóstico, tal vez por el nombre yo siempre correlaciono como es cambios mínimos, los cambios son pequeñitos y entonces el riesgo de progresión en enfermedad renal en estado terminal es muy poco y por eso es raro que progrese. Y esta se ve más que todo en niños. Es primaria en el 90%, entonces miren que cuando es primaria pues se presenta en el grupo etario que ya les mencioné, jóvenes, por lo general alrededor de los 20 años, entonces en adultos como ella pues no será lo que más yo voy a pensar. Y pues estos son los hallazgos que encontramos en la patología, que hay borramiento de los povocitos. ¿Listo? Y la secundaria principalmente es a las neoplasias, pero yo les dije las hematológicas, entonces aquí será más el mieloma múltiple o el linfoma de Hodgkin. Esas son las neoplasias que se asocian con una enfermedad de cambios mínimos, ¿listo? Y este grupo de medicamentos también. Entonces, básicamente de las tres, ya sabemos que esta la paciente seguramente no es, porque no es el grupo de presentación, tampoco pues tiene ninguna sospecha de neoplasia de este tipo hematológica, vimos que el calcio estaba normal, función renal estaba normal, para pensar en el mieloma pues, el hemograma también estaba normal, digamos que tampoco no hay alguna alteración para pensar en esta causa de cambios mínimos secundaria, nos quedarían las otras dos. Entonces dijimos que tal vez sea más la focal por el antecedente de nefrectomía y también por la obesidad. En la patología, pues como es de cambios mínimos, es la que tiene un aspecto relativamente normal y vamos a ver borramiento difuso de los povocitos. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos lo segundo, que era la correlación clínico-patológica, y en ella estamos pensando que por los antecedentes y por la presentación de pronto sea una focal y segmentaria secundaria asociada a posnefrectomía y a la obesidad. Digamos que en la correlación clínico-patológica nos podría orientar a eso. O también podrían pensar ustedes en una membranosa, pero tal vez que cuadra más para la otra. El tercer paso es pedir entonces cuáles son los laboratorios e imágenes que vamos a pedir para evaluar la etiología y las posibles complicaciones. Entonces ya sabemos que aquí están todos los laboratorios que ya le pedimos a la paciente. Aquí hay un listado de laboratorios que se pueden pedir. Obviamente, como siempre, no es pedir todo esto por pedir y cumplir la lista, sino pues haciendo un análisis y un enfoque diagnóstico del paciente. Entonces, por ejemplo, le pedimos a la paciente VIH, ¿sí? Los virus de la hepatitis también se lo pedimos, pues ella no tiene síntomas de enfermedades autoinmunes, entonces no indagamos más allá. Tampoco hay síntomas sugestivos de malignidad, entonces tampoco vamos a poner a hacer pues endoscopia, colonoscopia pues de entrada. Ya no encontramos nada más, listo, sería pues un plan a seguir, pero digamos que en los iniciales siempre orientando con los signos y los síntomas de la paciente. Le pedimos entonces el uroanálisis, obviamente porque nos deja ver si hay proteinuria, luego la relación PC y confirmarla con proteinuria de 24 horas, que falta en ella pedírsela, que ahorita se las muestro. La electroforesis, pues si hay sospecha de mieloma múltiple. Y los otros exámenes complementarios, entonces aquí también depende de lo que estamos pensando. Entonces miren crioglobulinas, porque ya sabemos que esta más comúnmente es un síndrome nefrítico y no un nefrótico. Los hepatotropos, VIH, los anticuerpos para las enfermedades autoinmunes, pero nuevamente si hay alguna clínica, en ella no lo hay. Le pedimos TSH porque también esta es una causa pues, de proteinuria y le estaba pues elevada, pero no tan alta. Y pues ya finalmente la biopsia renal no se hace en todos los casos, sino cuando yo necesito confirmar el diagnóstico y cuando esto me genera un cambio en el tratamiento del paciente. Entonces digamos que ahorita hablamos de la biopsia. Listo. Estos son los exámenes que ya les mencioné, no los vamos a repetir. Y esto sí es otra cosa importante, que es mirar cuáles son entonces las complicaciones principales que hacen estos pacientes con síndrome nefrótico que hay que vigilar. Entonces, la idea es vigilar y saber cuáles son, y pues si hay síntomas, hay que pedirlas. Entonces, sobre todo estos pacientes que hacen complicaciones tromboembólicas. ¿Por qué? Porque por esa proteinuria masiva se empiezan a perder en la orina las proteínas anticoagulantes, como la proteína S, proteína C, y el paciente queda en un estado como protrombótico. Entonces, una de las principales complicaciones que hacen ellos son complicaciones tromboembólicas. Entonces, uno está vigilando al paciente, se empieza a quejar de dolor en la pierna, o si no le ve una pierna más hinchada que la otra, entonces hay sospecha de una trombosis venosa profunda, bueno, le hacemos el Doppler, que será como las principales complicaciones. También pueden hacer trombosis, por ejemplo, de la vena cava inferior, esta trombosis en situ inusual, como hay a nivel de la vena cava inferior, por ejemplo. También, por ejemplo, pueden hacer trombosis portal, ¿sí? Básicamente por todo ese aumento en el estado de protrombótico. Y ¿qué otras cosas más? Y básicamente esa es como la principal complicación que tenemos que vigilar. Entonces tampoco es hacerle Doppler a todo de entrada, pero pues si hay la clínica, uno sospecha si este paciente tiene ese estado procoagulante, pues hacemos el Doppler. Será como la principal complicación. Listo. Continuemos con nuestra paciente.
Entonces la paciente, yo les dije que había estado hospitalizada en el 2017, ¿cierto? Que fue cuando hizo la reacción anafiláctica al enalapril, y ahí dijimos que era alérgica al enalapril. Entonces en esa hospitalización fue por eso, por la reacción anafiláctica al IECA. En esa hospitalización hizo una lesión renal aguda cadigo 2, con una creatinina de 1,9, pero ya luego salió con su creatinina normal de 0,8. Allá también tenía hipoalbuminemia y allá también tenía proteinuria, pero miren que la relación PC 1,9. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos en 24 horas es 1,9 gramos. O sea, una proteinuria, pero no era nefrótica en ese entonces. ¿Listo? Y en esa hospitalización se le hicieron estos estudios, entonces ya ella los tenía, pero fue por esa hospitalización previa. A él le habían hecho el perfil de autoinmunidad, entonces miren que le hicieron anti-DNA, ANAS, complemento, que eso era normal, tenía también los ENAS, que fueron todos negativos, ahí tenía una hipoalbuminemia, no tan severa como ahora, tenía también hepatitis B, C y VIH también de esa hospitalización negativa. Entonces ya tenía este estudio de autoinmunidad, obviamente como ella no tenía síntomas en la hospitalización actual, pues no había indicación de pedirlo, y además ya tenía unos de esa fecha pues negativos. Estaban pensando, de pronto nos quedaba la duda de que de pronto ese nefrótico fuera pues, secundario a alguna de las enfermedades autoinmunes que dijimos. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos de trabajo posteriores? Los que ya mencionamos, un síndrome nefrótico en estudio, una probable, pues con la correlación que hicimos, una probable glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, o secundaria a la causa que ya dijimos del estado posnefrectomía o obesidad, porque pues ya descartamos las otras que se asocian con esta, que era por ejemplo la diabetes, que era el VIH, el otro que es el carcinoma de células claras, el carcinoma renal, pues en la ecografía renal no tenía nada, entonces digamos que nos quedamos como secundaria a su estado posnefrectomía y obesidad, y una disfunción tubular proximal secundaria a proteinuria, que es lo que yo les había dicho. Entonces la glucosuria de ella no era por hiperglicemia, pues tampoco tiene un síndrome de Fanconi, sino que pues cuando hay una proteinuria excesiva que se está perdiendo, eso afecta la función de reabsorción del túbulo proximal y por eso entonces se está perdiendo esa glucosa. Entonces, por eso tiene esa glucosuria. Su antecedente de nefrectomía, la obesidad y la hipertensión, que son los antecedentes que ya conocíamos. Listo, entonces, ¿cómo se trata? Esa fue pues la correlación que hicimos con la paciente, la correlación como clínico-patológica. Obviamente que el diagnóstico definitivo pues sería con hacerle una biopsia, ¿no? Para saber finalmente cuál de los tres hallazgos histológicos va a tener de los que mencionamos. Pero pues nos indica en todos los pacientes, a ella se le hizo, ahorita vamos a ver cómo tratamos entonces el síndrome nefrótico. Entonces el tratamiento básicamente pues ya sabemos que los síntomas son, los hallazgos son la proteinuria, entonces habrá que tratar la proteinuria, el edema y la dislipidemia. Y pues si hay una enfermedad secundaria como el lupus, el AR, si es diabetes, si es una infección, pues bueno, VIH, hepatitis B, pues tratar la enfermedad subyacente. Ese será el tratamiento del síndrome nefrótico. Entonces en cuanto a la proteinuria, básicamente es importante tratar y disminuir la proteinuria porque el aumento de la proteinuria o los niveles elevados de proteínas en la orina se asocian con mayor progresión a enfermedad renal estadio terminal. Entonces, obviamente que el paciente entre más proteinuria tenga, eso también se asocia con mayor riesgo cardiovascular y mayor progresión a enfermedad renal. Entonces hay que tratar la proteinuria. ¿Cómo la tratamos? Entonces los IECA y ARA2, ustedes saben que básicamente ellos lo que hacen es que disminuyen la presión hidrostática del capilar, lo medular, y al disminuir la presión hidrostática se disminuye pues la presión neta de filtración, hay menos entonces filtración de proteínas, o sea, se están perdiendo menos proteínas por el glomérulo. ¿Listo? Esta es la estrategia como inicial de tratamiento. Si con esto no funciona y persiste con la proteinuria importante, pues se puede adicionar un antagonista a aldosterona también, que también reduce la proteinuria. Y pues recordar que hay que medir la creatinina y el potasio pues, por el riesgo de hipercalemia, que también ya sabemos que por el mismo mecanismo por el cual actúan estos IECA y ARA2, hay un aumento o hay una disminución, perdón, de la tasa de filtración glomerular. Lo importante es que sea menor del 30%, ¿sí? A las 2 semanas. Porque pues ya sabemos que por la fisiología de cómo actúan estos medicamentos, pues se va a alterar la tasa de filtración. Pero lo importante es que no sea pues excesivo y no sea más del 30%. La otra cosa que hay que tratar, que es pues, el edema. Entonces básicamente se indica una dieta baja en sodio, pues le damos diuréticos para tratar el edema, restricción hídrica, y el objetivo es que se pierda más o menos 1 kilo al día, en cuanto pues, al peso de la paciente, ya sabemos que tenía como 99, entonces la idea es que se pierda 1 kilo por día con este manejo con diuréticos. Entonces empezamos con diuréticos de ASA, como la furosemida, luego se puede hacer un bloqueo secuencial de la nefrona y se le podemos adicionar un diurético tiacídico, porque ya sabemos que esta actúa en el ASA, el tiacídico actúa en el tuburo distal, entonces hacemos bloqueo secuencial para favorecer más la eliminación del sodio y que no se reabsorba tanto. Entonces podemos adicionar un diurético de tipo tiacídico y por último podemos también adicionar aquí el antagonista de aldosterona, que a pesar de los dos no tenemos la diuresis adecuada. O sea, no hay la pérdida de peso que yo estoy esperando, que es más o menos de medio kilo a 1 kilo de día. ¿Listo? Se ha planteado también el uso de albúmina,
porque pues se pensaría que la albúmina puede mejorar la diuresis. ¿Por qué? Porque saben que la furosemida, ella llega al riñón transportada en albúmina, y el paciente tiene hipoalbuminemia, o sea, yo le estoy poniendo un diurético que necesita la albúmina y el paciente no tiene. Entonces, obviamente que la disponibilidad de esta furosemida de lo que llega al riñón, pues se ve disminuido en estos pacientes. Entonces, por eso se ha planteado de pronto utilizar la albúmina intravenosa para mejorar la diuresis, pero básicamente no hay muchos estudios que respalden eso y puede tener otros efectos nocivos como generar edema pulmonar o hipertensión. Entonces, no está muy recomendado usar la albúmina. Y la otra componente del síndrome nefrótico es la hiperlipidemia. Entonces, la hiperlipidemia, pues, ¿qué utilizamos para eso? Las estatinas. Las estatinas, pues, las utilizamos para mejorar, entonces, el perfil lipídico, o sea, para mejorar los niveles de colesterol LDL, pero pues no mejoran la supervivencia, y pues no se ha visto si tiene en general un cambio, digamos, que en la tasa de progresión, pero ustedes saben que a las estatinas se le han agregado, se le han encontrado otros efectos pleiotrópicos, y también que tienen otros efectos como inmunomoduladores, y por eso tal vez pueden tener un beneficio extra que el de solo disminuir los lípidos. Entonces aquí dice que en este metaanálisis mostró que las estatinas tienen un pequeño efecto protector sobre la progresión del daño renal. Pues es apenas un metaanálisis y un estudio como post hoc, pues no hay mucha evidencia, pero cada vez a las estatinas se le están encontrando otros efectos pleiotrópicos, y eso puedes ver o puede generar un beneficio, digamos, en disminuir la progresión del daño renal en estos pacientes. Entonces, y además, lo otro es que si tratamos la proteinuria, si reducimos la proteinuria con el IECA o los ARA2, pues reducimos la dislipidemia, porque en parte esa dislipidemia de estos pacientes, ¿por qué se produce? Porque en la orina de estos pacientes se están perdiendo, así como se pierden los factores anticoagulantes, como les dije, proteína C y S, se pierden también, por ejemplo, la proteína de unión a la tiroglobulina, y por eso los pacientes, la proteína de unión a las tiroxinas, y por eso los pacientes son hipotiroideos. También entonces se empiezan a perder ahí las lipoproteínas, y eso es un estímulo para que el hígado empiece a sintetizar más, y por eso entonces es que se aumentan los lípidos en esos pacientes. Entonces, si yo trato la proteinuria, se está perdiendo menos por la orina, pues entonces la síntesis se disminuye, la síntesis hepática, y se reduce la dislipidemia. ¿Listo? Y en cuanto a la terapia inmunosupresora, entonces de todas esas tres causas que vimos, en cuál sirve la terapia inmunosupresora, pues sobre todo será en la membranosa, porque dijimos que en la membranosa habían hallazgos en la patología de depósitos de C3 y de inmunoglobulina G, o sea que me sugieren que hay activación del sistema inmune. Entonces específicamente en ese subtipo, sí se puede ver que hay algún beneficio a corto plazo, sobre todo para los pacientes con la nefropatía membranosa. ¿Listo? Pero en general el tratamiento inmunosupresor no tiene un beneficio pues probado en la mayoría de los adultos con síndrome nefrótico idiopático, y pues obviamente que hay riesgos asociados. Entonces, en el que podría tener un beneficio sería específicamente en esta, si es una membranosa. Y la otra pregunta en el tratamiento es si los pacientes deben recibir anticoagulación. Ya sabemos que tienen un estado protrombótico y que su principal complicación es la enfermedad tromboembólica venosa, y es lo que uno tiene que vigilar. Entonces, uno se preguntaría si le podemos dar anticoagulación profiláctica entonces a todos, pero pues no hay ensayos que nos permitan tomar esa decisión de si a todos hay que administrarle o no. Pero pues lo que sí se ha visto, lo que más comúnmente hacen es sobre todo a los pacientes con nefropatía membranosa, porque en ese grupo es el que más se ha visto que tiene más riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos, y sobre todo es el paciente que tiene una albúmina menor de 2 con la proteína en rango nefrótico, y cuando la etiología es una nefropatía membranosa. En ese escenario el paciente sí se beneficiaría, porque en este grupo y con esta albúmina tan bajita, ¿qué quiere decir? Pues se está perdiendo muchísimas proteínas, por lo tanto se están perdiendo muchas proteínas anticoagulantes o antiprotrombóticas, y el paciente tiene un estado pues, de mayor riesgo de trombosis. Entonces, por eso ponen este criterio de la albúmina. Y la nefropatía membranosa, de todas las tres, es la que más asociada con este riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, en ese grupo sí podría uno, digamos que eso lo hace el nefrólogo también, finalmente es el que toma la decisión, pero pues uno lo discutiría específicamente en este subgrupo de pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se le dio el plan de manejo a la paciente? Bueno, la restricción hídrica que ya dijimos, se le restringió el sodio, cuantificamos los líquidos, pues para poder cuantificar también el peso y ver el objetivo de que se pierda 1 kilo al día. Se le empezó el diurético de asa, la estatina, y bueno, le ajustamos la dosis de la levotiroxina por lo que tenía la TSH elevada. Ahora, en cuanto a la biopsia, entonces en la biopsia renal, en estos pacientes, sobre todo yo les dije que se indica cuando uno no tenemos el diagnóstico claro, y cuando también la biopsia nos va a traer algún resultado que puede modificar el tratamiento. Entonces, por ejemplo, me serviría porque si en la biopsia yo encuentro que es una membranosa, ahí yo podría ya plantear si se puede utilizar medicamentos inmunosupresores, si requiere anticoagulación o no, por ejemplo. Entonces eso me podría cambiar la estrategia de tratamiento de la paciente, pues de lo que hice hasta ahora. O por ejemplo, si me llega a salir en la biopsia algo de lupus, que pues pensaría uno que no, porque ya le habíamos hecho estudios, no tiene nada de síntomas de autoinmunidad, pues sería como muy raro que eso fuera a salirle ahí.
Pero bueno, eso ya me implicaría un tratamiento distinto también, ¿sí? Entonces, por esa razón, o en esos escenarios, cuando no me queda claro el diagnóstico del paciente o la biopsia me puede traer otras opciones de tratamiento, pues se debe hacer, ¿listo? También la decisión la toma el nefrólogo, obviamente. Entonces, ¿qué consideraciones hay que hacer si la paciente le vamos a hacer biopsia específicamente a esta? Pues que lo ideal sería una biopsia abierta. Normalmente la hacemos percutánea, pero en estos estados es mejor biopsia abierta porque, por ejemplo, ella solo tiene un riñoncito, entonces hay que ver bien dónde vamos a biopsiar, que no nos vayamos a dañar el otro riñón que le queda, pues el único que le queda. Pacientes con obesidad mórbida también, porque por la aguja, porque es más difícil, si tiene mucho tejido adiposo, llegar allá y puede lesionarse algo en el camino, entonces hay mejor es abierta. Con coagulopatía también, pues para poder hacer un mejor control de la hemostasia, se hace mejor si es abierta que percutánea. Entonces, básicamente en esta paciente, si la vamos a biopsiar, pues sería biopsia abierta, ¿sí? Y pues finalmente se le hizo biopsia. Miren que este fue el resultado de la biopsia, una glomerulopatía membranosa, o sea, fue una nefropatía membranosa que no era lo que estábamos pensando, porque pensamos en la focal y segmentaria, y finalmente el resultado de la biopsia fueron cambios de nefropatía membranosa, o sea, se vio la membrana basal engrosada con los depósitos de C3 y IgG que mencionamos, y básicamente en cuanto al pronóstico de esta enfermedad, no es tan malo como el de la, perdón, como el de la focal y segmentaria, pero sí también tiene un riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, sobre todo cuando la proteinuria en 24 horas es mayor a 8 gramos. Pero ya sabemos que entre más proteinuria, pues también el riesgo de progresión a enfermedad renal es mayor y también implica mayor riesgo cardiovascular. Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte no, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces les recomiendo sí que puedan leer ese artículo que les pasé, no sé, Vanessa lo debe tener, porque ahí hacen el abordaje así como lo vimos en la clase sindromático de las principales causas y siempre es muy útil, porque igual obviamente que uno se le olvida, pero al menos si tiene uno de dónde revisar y sabe enfocar al paciente, pues ya después uno va y busca pues las causas y hace el estudio, digamos así, enfocado. Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces en el siguiente caso. También les voy a mandar la bibliografía con Vanessa. ¿Listo? Gracias. Listo, doctora, muchas Luego, gracias. profe, gracias.